Imagina que estás en una habitación con los líderes más poderosos del mundo. Políticos, empresarios, celebridades. Todos sonríen, todos te dicen lo mucho que se preocupan por ti, por el país, por el mundo. Pero hay un hombre en la esquina que te mira con una sonrisa diferente. No te dice lo que quieres oír. Te dice la verdad. La verdad que nadie se atreve a confesar. Ese hombre murió hace 500 años, pero sus palabras siguen siendo tan peligrosas hoy como lo fueron entonces. Su nombre es Nicolás Maquiavelo, y lo que escribió en un libro prohibido durante siglos podría cambiar completamente tu forma de ver el mundo. Este hombre vivió en una época brutal. Estamos hablando de la Italia del Renacimiento, un lugar donde las ciudades eran como pequeños países en guerra constante. Florencia, su ciudad natal, era un hervidero de conspiraciones, traiciones y asesinatos políticos. Las familias poderosas se masacraban entre sí por el control. Los papas tenían ejércitos. Los hermanos envenenaban a hermanos. Y en medio de todo ese caos, Maquiavelo trabajaba como diplomático, observando de cerca cómo funcionaba realmente el poder. Durante 14 años, Maquiavelo viajó por toda Italia y Europa, negociando con reyes, príncipes y generales. Vio cómo se ganaban y se perdían imperios. Vio cómo los líderes que jugaban limpio terminaban muertos, y cómo los que jugaban sucio conquistaban naciones enteras. Fue testigo de la crueldad de César Borgia, un príncipe tan despiadado que hacía ejecutar a sus aliados cuando dejaban de serle útiles. Y Maquiavelo tomaba notas de todo. Pero en 1512, todo cambió. Los Médici, una familia bancaria tremendamente poderosa, regresaron a Florencia y derrocaron el gobierno republicano. Maquiavelo, que había servido fielmente a la República, fue acusado de conspiración. Lo torturaron. Le aplicaron el estrapado, una tortura donde te cuelgan de los brazos atados a la espalda y te dejan caer repetidamente, dislocándote los hombros. Después de eso, lo exiliaron a una pequeña granja en las afueras de Florencia. Su carrera había terminado. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero fue en ese exilio, en esa derrota absoluta, donde Maquiavelo escribiría el libro más controversial de la historia política. Maquiavelo estaba arruinado, tanto económica como políticamente. Pasaba sus días cazando pájaros y bebiendo con campesinos en tabernas locales. Pero cada noche ocurría algo extraordinario. Se quitaba su ropa sucia de trabajo, se vestía con sus mejores ropas de cortesano, y entraba a su estudio. Allí, según sus propias palabras, conversaba con los antiguos, con los grandes pensadores de Grecia y Roma. Y fue en esas noches solitarias donde nació El Príncipe. Este libro no era un tratado académico. Era un manual de supervivencia política. Maquiavelo decidió escribir algo que nadie había escrito antes con tanta honestidad brutal, cómo obtener y mantener el poder realmente, no como debería ser en un mundo ideal, sino como es en el mundo real. Escribió el libro en menos de un año, trabajando con una urgencia febril. Porque Maquiavelo tenía un plan desesperado. Quería dedicarle el libro a Lorenzo de Médici, el nuevo príncipe de Florencia, con la esperanza de que esto le devolviera su posición en el gobierno. El libro comienza de manera engañosamente simple. Maquiavelo analiza los diferentes tipos de principados, cómo se conquistan, cómo se gobiernan. Pero a medida que avanzas, te das cuenta de que estás leyendo algo completamente diferente a cualquier otro libro político de la época. No hay sermones sobre virtud. No hay citas bíblicas sobre cómo un gobernante debe ser piadoso y justo. En cambio, Maquiavelo te dice cosas como esta: es mejor ser temido que amado si no puede ser ambos. O esta otra: un príncipe debe saber cuándo no ser bueno. Maquiavelo escribía desde la experiencia. Cada consejo que daba estaba respaldado por ejemplos históricos reales. Hablaba de cómo César Borgia había consolidado su poder mediante la violencia estratégica, ejecutando a su propio gobernador brutal en una plaza pública para ganarse el apoyo popular después de que ese gobernador hubiera hecho el trabajo sucio de someter la región. Hablaba de cómo Fernando de Aragón había usado la religión como pretexto para expulsar a los judíos y musulmanes de España, consolidando su poder mientras parecía piadoso. El manuscrito circuló en copias privadas durante años, pasando de mano en mano entre la élite política italiana. Pero Maquiavelo nunca recuperó su posición. Lorenzo apenas le prestó atención. Maquiavelo moriría en 1527, pobre y todavía exiliado del poder que tanto amaba. El Príncipe no se publicaría oficialmente hasta 1532, 5 años después de su muerte. Y cuando finalmente se publicó, desató una tormenta que todavía no ha terminado. Entonces, ¿qué es lo que hace a este libro tan explosivo? Vamos a ir directo al corazón del asunto. Maquiavelo te da 5 verdades sobre el poder que la mayoría de la gente nunca admitirá en público, pero que todos los que tienen poder real entienden perfectamente.
Primera verdad, los fines justifican los medios. Maquiavelo no te dice que seas cruel por diversión. Te dice que si necesitas hacer algo terrible para salvar tu estado, para proteger a tu gente, para mantener el orden, entonces debes hacerlo sin vacilar. Y aquí viene lo importante, debes hacerlo rápido y de una sola vez. Maquiavelo dice que las crueldades deben hacerse todas juntas, para que la gente las olvide rápido, mientras que los beneficios deben darse poco a poco, para que la gente los recuerde más. Es estrategia pura. No es ser malvado porque sí, es entender que el liderazgo a veces requiere decisiones que te quitarán el sueño. Segunda verdad, es mejor ser temido que amado, pero nunca debe ser odiado. Esta es quizás la línea más famosa del libro, pero la mayoría de la gente no entiende el matiz. Maquiavelo no te está diciendo que seas un tirano sádico. Te está diciendo que el amor es volátil, la gente te amará hoy y te traicionará mañana si les conviene. Pero el miedo es constante. Sin embargo, hay una línea que nunca debes cruzar, no toques la propiedad de la gente ni sus familias, porque eso genera odio, y el odio genera revoluciones. Es un equilibrio delicado. Debes ser lo suficientemente fuerte como para que nadie te desafíe, pero lo suficientemente justo como para que la gente no quiera derrocarte. Tercera verdad, debes aprender a no ser bueno. Esta es la que más escandaliza a la gente. Maquiavelo dice que un príncipe debe tener la capacidad de hacer el mal cuando sea necesario. No puede sobrevivir en el mundo real siendo un santo. Todos los otros jugadores están dispuestos a mentir, traicionar y matar. Si tú no estás dispuesto a hacer lo mismo cuando la situación lo requiera, serás destruido por alguien menos escrupuloso. Es una píldora difícil de tragar, pero Maquiavelo te pregunta, ¿prefieres ser virtuoso y perder, o hacer lo necesario y sobrevivir? Cuarta verdad, la fortuna controla la mitad de tus acciones, pero tú puedes controlar la otra mitad. Maquiavelo era un realista brutal. Sabía que no importa cuán brillante seas, cuán preparado estés, la suerte juega un papel enorme. Pero aquí está su genialidad. Te dice que la fortuna es como un río violento. Cuando está calmado, puedes construir diques y canales para controlarlo. Pero si esperas hasta que el río se desborda, te arrastrará. En otras palabras, debes prepararte en tiempos de paz para los desastres que vendrán en tiempos de guerra. Los líderes débiles son reactivos. Los líderes fuertes son proactivos. Quinta verdad, debes parecer virtuoso, aunque no lo seas. Esta es puro genio manipulador. Maquiavelo entiende que la apariencia importa tanto como la realidad, a veces más. La gente juzga por lo que ve, no por lo que es. Entonces, un príncipe inteligente debe cultivar una imagen pública de piedad, honestidad, compasión y religiosidad. Pero en privado, debe estar dispuesto a actuar de manera completamente opuesta si la situación lo requiere. Es hipocresía calculada, sí, pero es también entender que el poder se juega en múltiples niveles, el nivel de las acciones reales y el nivel de las percepciones públicas. Como puedes imaginar, este libro causó un terremoto. La Iglesia Católica lo puso en el índice de libros prohibidos en 1559. Lo llamaron obra del diablo. Los protestantes también lo condenaron. Los moralistas de todas las épocas lo han denunciado como un manual para tiranos. Shakespeare creó el término villano maquiavélico. El nombre de Maquiavelo se convirtió en sinónimo de manipulación sin escrúpulos. Maquiavélico significa, incluso hoy, engañoso, traicionero, malvado. Pero aquí está lo fascinante. Mientras todos condenaban públicamente el libro, los gobernantes de Europa lo leían en secreto. Napoleón Bonaparte dormía con una copia bajo su almohada. Federico el Grande de Prusia escribió una refutación pública del libro llamada Anti-Maquiavelo, pero cuando gobernar estaba claro que había leído y aplicado muchos de sus principios. Mussolini escribió su tesis doctoral sobre Maquiavelo. Los Medici, irónicamente la familia que arruinó a Maquiavelo, usaron sus principios para gobernar Florencia durante generaciones. Y aquí está el giro realmente interesante. Los académicos modernos han reinterpretado completamente a Maquiavelo. Muchos argumentan ahora que El Príncipe no era realmente un manual para tiranos, sino una obra de sátira política o incluso una advertencia disfrazada. Algunos dicen que Maquiavelo, un republicano convencido toda su vida, escribió El Príncipe para exponer cómo funcionan realmente los tiranos, para que la gente pudiera identificarlos y resistirlos. Es como si hubiera escrito el manual secreto de los dictadores y luego lo hubiera publicado para que todos supieran las tácticas que usan contra ellos. Otros académicos argumentan que Maquiavelo simplemente fue el primero en decir la verdad. Que los gobernantes siempre habían actuado así, pero nadie había tenido el coraje o la estupidez de ponerlo por escrito. Maquiavelo eliminó la hipocresía. Dijo en voz alta lo que todos sabían pero nadie admitía. Y eso lo hizo peligroso, no porque enseñara el mal,
sino porque expuso cómo funciona realmente el poder. Y aquí viene lo realmente escalofriante: Maquiavelo está más vigente hoy que nunca. Piensa en la política moderna. Piensa en cómo los políticos cultivan imágenes públicas cuidadosamente construidas mientras hacen cosas completamente diferentes detrás de cámaras. Piensa en cómo las corporaciones predican responsabilidad social mientras explotan lagunas legales. Piensa en cómo los influencers y celebridades crean personas falsas para mantener su relevancia. Todo esto es maquiavelismo puro. Las campañas políticas modernas son estudios de caso de El Príncipe. Los candidatos deben parecer cercanos y auténticos, aunque todo sea calculado por asesores. Deben atacar a sus oponentes de manera efectiva, pero sin parecer crueles. Deben hacer promesas que saben que no pueden cumplir completamente, pero deben hacerlo de manera que la gente les perdone después. Esto no es política moderna inventando algo nuevo. Esto es Maquiavelo aplicado con precisión quirúrgica. Entonces, después de todo esto, ¿qué hacemos con Maquiavelo? Porque aquí está la verdad incómoda: no puedes simplemente rechazar sus ideas y pretender que no existen. El poder funciona como Maquiavelo describe, te guste o no. La pregunta no es si sus observaciones son correctas, la mayoría son demostrablemente correctas. La pregunta es qué haces con ese conocimiento. Maquiavelo te da herramientas. Como cualquier herramienta, pueden usarse para construir o para destruir. Un martillo puede construir una casa o romper un cráneo. El conocimiento del poder puede usarse para proteger una democracia o para instalar una dictadura. Maquiavelo no te dice qué hacer con estas herramientas, solo te enseña cómo funcionan. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que su libro sigue siendo tan importante. Si quieres cambiar el mundo, si quieres crear algo mejor, necesitas entender cómo funciona realmente el poder. No puedes derrotar un sistema que no entiendes. No puedes construir instituciones duraderas si no comprendes cómo se mantienen realmente los estados. Los idealistas que ignoran a Maquiavelo terminan siendo destruidos por realistas que lo han leído. La ingenuidad política no es virtud, es negligencia. Pero al mismo tiempo, no puedes dejar que el cinismo te consuma. Porque Maquiavelo también tenía límites. En su otra gran obra, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo defiende apasionadamente el gobierno republicano. Argumenta que los ciudadanos libres crean estados más fuertes que los súbditos oprimidos. Dice que las repúblicas son más estables y prósperas que las tiranías a largo plazo. El Príncipe era su análisis de cómo funciona el poder autocrático, pero los discursos muestran que su corazón estaba con la libertad. Entonces aquí está la lección final: conoce las reglas del juego, pero no dejes que esas reglas definan quién eres. Entiende cómo funciona el poder, pero úsalo para algo más grande que tu propio beneficio. Sé estratégico, sé inteligente, no seas ingenuamente idealista, pero tampoco te conviertas en el monstruo que describes. Maquiavelo vivió en uno de los periodos más violentos y caóticos de la historia europea. Vio cómo las buenas intenciones sin poder real no cambiaban nada. Pero también vio cómo el poder sin propósito solo creaba más caos. Escribió El Príncipe desde el dolor del exilio, desde la frustración de haber servido a un ideal republicano que fue aplastado por la fuerza bruta. Su libro es amargo, sí, pero no está vacío de esperanza. 500 años después, seguimos debatiendo sus ideas. Seguimos escandalizándonos por su honestidad brutal. Y seguimos aplicando sus principios cada día, lo admitamos o no. Porque Maquiavelo no inventó nada. Solo tuvo el coraje de decir en voz alta lo que todos los demás susurraban en privado. Te dio el mapa del territorio del poder. ¿Qué haces con ese mapa? ¿Hacia dónde decides viajar? Eso depende completamente de ti. Pero al menos ahora sabes que el mapa existe, y que ignorarlo no te protege de los que sí lo están usando.